Cristo por los siglos de los siglos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todas nuestras metas cumplidas, todo se lo debemos a alguien, al único, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, a quien que creyó en nosotros y aquel que nos hizo más que vencedor. Bendito es el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tú que estás del otro lado, allí en Facebook Live, siendo las 20:25, estamos aquí bendecidos, estamos filmando, grabando para también a las 10 de la noche también levantar el video allí, subirlo a la plataforma de YouTube para que también muchas personas puedan ser bendecidas y mirar, porque tal vez están en diferentes actividades o no pueden o no tienen buena señal. Entonces allí donde tú quieras, cuando tú quieras, tal vez hoy a la noche o mañana o en la madrugada, donde tú quieras, puedas estar allí siendo bendecido por este tiempo lindo de parte de Dios. Gloria a Dios, Dios es bueno. Qué lindo es verlo a los hermanos así que están conectados también vía Zoom. Es una bendición. Estamos por vía Zoom, el Juancito, por Facebook Live y por YouTube. Bendito es el nombre del Señor. Quiero invitar a mi esposa, siempre tiene palabra de aliento a la congregación en este tiempo, una palabra de aliento para la semana. Mi esposa, la pastora Corina, gloria al Señor, allí va a estar compartiendo. Ven desde aquí, mi amor, va a estar compartiendo un tiempo. Gracias, Señor, así se escucha bien linda ella. Ella está en todos lados. Bendiciones, buenas noches para todos. Agradecida, como decía hoy, al Señor por sus maravillas, porque estamos aquí, estamos de pie, estamos juntos. Agradecida al Señor porque podemos ver, como decía, a nuestra familia, ¿no? Es tiempo de meditar en este tiempo de que los nuestros están al lado nuestro, ¿no? De poder abrazarlos, de poder decirles cuánto los amamos, lo importante que son para nosotros, ¿no? En este tiempo es hermoso saber que tu familia está a tu lado, por el simple hecho de que hace poquito miraba, tenemos una persona que estoy hablando, que estoy ministrando en este tiempo de cuarentena, y lo puse también en el grupo, ¿no? De que podamos orar por ella. Ella se llama Mirta y está haciendo un trabajo muy bonito, ¿no? Con los hogares de ancianos. Y podía hablar conmigo y me decía: pastora, ore porque mi hermana tiene coronavirus junto con su esposo y sus hijitos. Entonces me pedía oración por ellos y eso me hizo meditar, ¿no? Y darle gracias a Dios porque los nuestros están al lado nuestro, están vivos, están bien, ¿no? Y qué importante es eso, ¿no? Ella me decía, no sé cómo adquirieron, ¿no? Esta enfermedad, cómo fue que ellos se enfermaron, ¿no? Pero son personas que estaban apartadas de Dios y me pedían oración. Así que le doy gracias al Señor por la familia, le doy gracias al Señor porque nos mantiene de pie, gracias al Señor porque podemos vernos, aunque sea así, no por Zoom, podemos vernos en Facebook Live también, podemos vernos también, podemos saber que están del otro lado, que están bien, que quizás están pasando cosas, dificultades, quizás están deprimidos o le está pasando algo interno, pero tenemos un Dios poderoso, que es a Él al que tenemos que buscar, es en Él que tenemos que poner nuestra confianza, sabiendo que el Señor va a guardar nuestra familia. Amén. Así que bueno, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa allí empezando una semana a full, esperando. En algunas provincias ya se pueden abrir los templos, en algunas ciudades, tal vez aquí también en Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, pero en nuestra zona todavía no. Estamos esperando y bueno, siendo pacientes y siendo prudentes, por eso seguimos alentándote y desde este lugar quédate en casa. Quédate en casa, que es lo mejor que podemos hacer momentáneamente y tenemos muchas alternativas y opciones para poder. No es lo mismo, claro que no, pero estamos siendo prudentes para que, fíjate, es la primera persona de alguna manera conocido de un conocido que sabemos que tiene coronavirus. Así que decía un pastor ahí en la red de pastores también que estaba informándose por las congregaciones, pastores amigos, todo, y no hay dentro de las congregaciones cristianas, por lo menos de la zona y de otras ciudades aledañas, no hay casos de coronavirus ni que conocen que algún conocido. Entonces, bueno, hoy tenemos
esta noticia de que hay un conocido que tiene la familia, el esposo y la esposa coronavirus. Entonces vamos a orar a Dios, pero esto está ahí. Sabemos que Dios nos guarda, sabemos que Dios nos cubre con la sangre de su Hijo, que ninguna plaga, dice la palabra de Dios, va a tocar nuestra morada, pero tenemos que ser prudentes, simplemente eso. Por eso les pido a nuestros hermanos y a aquellos que están del otro lado, si estás escuchando y tal vez en tu municipio, en tu ciudad se abren unas iglesias, no para hacer culto ni nada por el estilo, es una victoria de parte de Dios, y esto es la apertura de todo lo que viene de parte de Dios también para la iglesia del Señor. Así que bendecimos el nombre de Jesús. Dios es bueno. Estate atento, porque hay palabra de Dios, para cada uno de nosotros. Allí nuestros hermanos de Zoom allí van a estar conectándose para poder escuchar la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Dios hablaba a mi corazón y quiero compartirte algo que venía de parte de Dios también. Dios puso una palabra en mi corazón. Juancito, vení, saludanos, Juancho. Vos sos una bendición, siempre con una palabra de aliento, aleluya, aquellos jóvenes, aquellas personas. Los saludo con la paz del Señor, agradecido a Dios por un día más de vida, por poder compartir palabra con ustedes acá y bueno, estar presente con los pastores, poder compartirlo, vivir enfrente ocasiona una bendición también, y bueno, poder ser parte de esto y poder seguir creyendo y confiando que la voluntad del Señor es buena, y que Dios tiene algo lindo para cada uno de nosotros, que Dios tiene un propósito en nuestra vida, que a veces la lucha no es fácil, pero como dicen, ¿no? Es preferible que la lucha se encuentre luchando y no luchado, así que sigamos creyendo, buscando, anhelando que Dios es fiel, y a través de nuestra palabra que Dios nos administre y nos guíe en este camino y nos pueda fortalecer para poder seguir venciendo que el día a día, y que sigamos creyendo en Él. Todo tiene un propósito y Dios permite todo por algo. Así que confiemos en su voluntad, que es buena. Sabemos que estos tiempos son difíciles, pero bueno, sigamos creyendo y esperando en que Dios termine todo esto en su tiempo y en su forma, ¿no? Así que nada, agradecido a Dios por poder compartir, por poder estar acá en este momento y esperando palabra, por poder seguir siendo guiado y administrado en este camino. Dios los bendiga a todos, saludo con las paz del Señor. Qué bueno, Juancito, Dios te bendiga. Acá mi esposa me estaba pasando los nombres. María Alejandra Ixamón, Luis Pavón, los hijos de Lourdes, Luis y Lionel. Esas son las personas para poder orar, para poder pedirle a Dios que Dios los sane, que Dios derrame su bendición. Bendecimos también a nuestra hermana Mirta, que bueno, es la señora que cuida ancianos, tiene más de 300 ancianos a su cuidado, así que es un ministerio hermoso, lindo, de parte de Dios. Así que bueno, queremos bendecirte. Quiero decirte que este es el primer día de una semana diferente. Siempre los domingos para nosotros es algo profético, es una bendición de parte de Dios eso, porque tenemos, si Dios nos da la vida, 7 días más de oportunidades. Hoy comienza una nueva oportunidad, donde tal vez la semana pasada no pudiste lograr nada de lo que te propusiste, pero esta es una oportunidad más que viene de parte de Dios para que comiences a permitirle a Él que Él sea, que vaya delante tuyo y que te lleve a bendición. Yo quiero que tú, si tú tienes una Biblia allí, o en el celular, o en una tablet, o en una computadora, en donde estés, si tienes una Biblia impresa también, vamos. Quiero que tú me acompañes al libro de Génesis capítulo 37. Yo quiero que tú busques Génesis capítulo 37. Vamos a estar leyendo palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo palabra de Dios en esta noche, con una palabra profética, como siempre nosotros decimos, una palabra que va a direccionar nuestra semana, que va a bendecir nuestra semana. Y en esta noche yo te invito a que tú puedas permitir al Espíritu Santo que te hable, que el Espíritu Santo pueda hablarte al corazón. Gloria al Señor. Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante. Ayer Dios hablaba a nuestros corazones y nos daba el pensamiento de que las circunstancias pueden cambiar, pero Dios no cambia. Que las circunstancias pueden cambiar y muchas veces te encuentras con una fe que no está acorde a la circunstancia. Hablábamos de la vida de Jairo, que Jairo sabía que su hija estaba agonizando y que fue y se acercó a Jesús y le dijo: Señor,
tú tienes que ir a mi casa y tienes que imponer mano y mi hija va a sanarse. Él ya había programado todo, Jairo, y Dios a través del Señor Jesús le demostró que no se trata de cómo nosotros veamos el panorama, las circunstancias, se trata de lo que Él quiere hacer. Y Dios va a cambiar su forma, su manera, y cuando el Señor nos hace, a pesar de las circunstancias, nos hace entender, Dios le dijo a Jairo, Jesús le dijo a Jairo, Jairo solamente cree. O sea que había una fe, Jairo tenía una fe, pero para una fe que su hija agonizaba, pero ya su hija estaba muerta y necesitaba una otra clase de fe. Eso hablaba el Espíritu Santo ayer, y Dios nos podía dar ese concepto de que necesitamos acrecentar nuestra fe cada día y que se adapte a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces hay muchas personas que bajan los brazos, porque no es que no tengan fe, sino que no tienen la fe suficiente conforme a las circunstancias que están viviendo. Y en esta noche yo quiero hablarte así en Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informarle a su padre la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a otros de sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por esto mandó a que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas, o otras traducciones de varios colores. Ahí en Reina Valera, por ejemplo, Génesis 37:4, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Oramos al Señor. Padre, te pedimos, te imploramos en esta noche que tu palabra fluya, que tu palabra corra en este primer día de semana, de una semana diferente donde creemos, Dios mío, que las cosas que van a suceder tú nos vas a sorprender en gran manera para bien, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, soltamos tu palabra, Padre, para que tu palabra corra, fluya, confiando y sabiendo que esta palabra tiene vida propia, que es fiel y verdadera, es viva y eficaz, y que no va a volver vacía, sino va a traer el fruto por la cual es enviada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas veces cuando hablamos de José, hablamos del sueño, de José el soñador, y está bien. Yo como predicador muchísimas veces Dios me ha hablado acerca de José y acerca del sueño de José. Dios ha ministrado, así como tal vez del lado de tu lado habrás escuchado, tal vez hayas predicado a José el soñador. Pero había algo que también he predicado muchas veces en la túnica, pero túnica y sueño es por separado. Pero hay algo en mi corazón que el Espíritu Santo ponía el pensamiento, que hay algo que comienza, el inicio del ministerio de José, si podríamos decirlo así, el inicio del camino, del transitar en este camino de fe de José, empieza en la túnica. Y yo quiero hablarte acerca de esto. Quiero decirte que antes que el sueño viene la túnica, y eso es importante que tú lo entiendas. Y ahora después vamos a desarrollar eso. Antes del sueño viene la túnica. Leíamos ahí en Génesis 37, versículo 3, dice la versión, la nueva versión internacional, o la versión Dios habla hoy, dice que le mandó a confeccionar una túnica especial de mangas largas. La Reina Valera, la versión Reina Valera, dice una túnica de colores, la famosa túnica de colores de José. La palabra que se traduce del hebreo bíblico es la palabra hebrea ketonet, y esta palabra tiene que ver con esto, con cubrir, con algo que cubre, con una camisa, con una ropa, con una túnica, con un vestido. Pero esta túnica de diversos colores, según los teólogos, esta túnica, por ejemplo, hay varios versículos bíblicos que en la antigüedad se tomaba que los mantos o las túnicas de colores eran para personas especial, para personas que tenían la capacidad o tenían, era una vestimenta de honra. Entonces, allí comienza todo, ¿no? Dice la palabra de Dios, lo que estábamos leyendo, que su
su papá le confeccionó una túnica diferente. Pero antes de la túnica, dice la Biblia que José le informaba del mal proceder de todos sus hermanos. No se salvaba uno. Entonces, ahí hay un punto, no es, los chicos dicen, ese es el buchón. No. Está diciendo que José era diferente a sus hermanos. José no hacía lo que hacían sus hermanos. Sus hermanos, o sea, vaya a saber qué hacían, pero ameritaba llevarle la información al papá diciendo ellos están haciendo esto, eran cosas malas, no eran cosas buenas. José marcaba una diferencia. Entonces, primeramente vayamos a la túnica. Jueces capítulo 5, versículo 30 dice: ¿no han hallado despojos y los están repartiendo a cada uno de los mozos o dos, los despojos de colores para Sísara? Fíjate que hay allí los despojos de colores, los despojos bordados de colores, la ropa de color bordada, dice Jueces capítulo 5, versículo 30. Está hablando de que Sísara, una persona importante en ese momento, en ese tiempo del libro de los Jueces, portaba una vestimenta de color, un manto de color, una túnica de color. En 2 Samuel capítulo 13, versículo 18 dice: y tenía ella sobre sí una ropa de colores, traje que las hijas vírgenes de los reyes vestían. Entonces vemos también y podemos ver que en este pasaje en 2 Samuel capítulo 13, versículo 18, las hijas de los reyes vestían una túnica de colores. ¿Qué quiero llevarte al punto? De que esa túnica de colores hablaba acerca del amor del padre, pero también hablaba acerca del favoritismo del padre por José. Esto tú lo sabes, ¿verdad? Y esto le trajo consecuencia. Dice que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente, lo odiaban. José comenzó a soñar, pero antes del sueño vino la túnica. Él era diferente. Él no hacía lo que hacían los hermanos, por eso él era confidente del padre. Él podía decirle: papá, mis hermanos se están equivocando en esto. Y José lo amaba porque lo había tenido en su vejez. No te olvides que la mamá de José era Raquel. Lo tuvo a José y lo tuvo también a Benjamín. Pero en esta noche yo quiero llevarte un pensamiento. Primer punto, yo dije que antes del sueño viene la túnica. La túnica representa el amor excesivo del padre y el favoritismo. Muchas veces hemos compartido y hemos dicho: esto trajo consecuencias, y no es bueno en las casas, en los hogares, que los padres hagan diferencia. Pero esta clase de diferencia en este pasaje no es que sea una doctrina para los padres para que hagan diferencia con los hijos, aunque en muchos casos hay en los hogares, pero en este caso Dios hablaba a mi corazón que la túnica representa algo mucho más que solamente un regalo de un padre natural. Esto estaba preparando el corazón de lo que iba a pasar. Los sueños que vienen después, 2 sueños, son sueños que Dios le hizo soñar a José. Y cuando hablamos de José el soñador, siempre decimos el sueño de Dios en José. Y decimos el sueño de Dios en tu vida. Pero antes de que Dios le dé un sueño, el padre le puso una túnica. Y el padre dijo, la túnica representaba el predilecto. O sea, había todos en ese tiempo usaban túnica, pero túnica de mangas cortas, túnicas normales, comunes, porque la túnica servía para diferentes funciones, pero una túnica de mangas largas, a colores o a rayas, como dice alguna traducción, que representaba una vestimenta especial, digna de un príncipe. Es como que los teólogos dicen que Jacob estaba preparando, y a través de esa túnica lo había preparado a su hijo para decir: él va a ser el que va a gobernar delante de sus hermanos. Fíjate que en los sueños Dios le habla acerca de eso. Ya estaba en el corazón de Dios que José, en el tiempo de Dios, cumple una función especial. Pero la túnica del padre, el padre ya lo había escogido, era el predilecto. Y yo en esta noche quiero hablarte acerca de eso. ¿Qué significa predilecto? ¿Qué es el predilecto? Esa ropa que el padre le puso al hijo era propia de un príncipe. Estaba elegido para reinar, para gobernar.
Ahora, la túnica en este tiempo, yo quiero para que entiendas qué significa esto. ¿Por qué no puede haber un sueño antes de una túnica? Porque si hay un sueño antes de una túnica, ahí comienza algo que ya no tiene que ver con el sueño de Dios. Yo quiero explicarte después esto. Mateo capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo que decía, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo único que me complace es esto, es Él. Esa es la palabra del Padre en el tiempo de Jesús. Esa es la palabra del Padre en el tiempo de Jesús. Jacob, el padre, viste de una túnica especial que hablaba de un privilegio, de un favoritismo. Pero este padre, que muchas veces tomamos aparte la túnica del sueño, decimos está mal que el padre haga diferencia entre sus hijos, pero acá hay un propósito de Dios. Lo podemos ver en la vida de José, en cómo se desencadena todo lo que Dios le había prometido a través de esos sueños. Pero antes del sueño venía la túnica, y la túnica representa la complacencia del Padre. La túnica representa la complacencia del Padre. Y si podemos entender lo que Mateo 3:16 está hablando, que Jesús es la complacencia del Padre, entonces ahí comienza a cerrar el concepto. Si Jacob, como representando al Padre, a ver, esas personas, esos hermanos que estaban haciendo lo malo, no podían tener la túnica. Porque la túnica no viene para el que está en el error, para el que está en pecado, para el que está en otro canal, en otra sintonía, para el que no quiere hacer la voluntad del Padre. La túnica le es puesto a aquel que tiene confidencia con su Padre, aquel que tiene intimidad con el Padre. Y la túnica no es que uno busque la túnica viene del Padre, es un regalo del Padre. Cristo, o sea, José no hizo méritos para que la túnica le sea dado. El Padre tenía sus propios pensamientos. Lo tuve en mi vejez, es un hijo leal, él no anda en lío, no se mete en problemas. Venía del Padre todas esas cosas del corazón. Nunca José trabajó por la túnica. Exactamente lo que es el Padre, lo que hizo el Padre con nosotros a través de Cristo. Nosotros no hicimos nada para que ese Cristo de gloria, para que la complacencia del Padre venga a nosotros, y eso nos venga sobre nosotros, nos cubra todo lo que tiene que ver con Cristo, su gracia, su perdón, su poder, su espíritu. Todo lo que venga de Cristo nos cubrió sin nosotros ser merecedor, porque en realidad dice la Biblia que el Padre mira al Hijo, mira la victoria del Hijo. El Hijo nos justificó, no hay nada nuestro. Entonces esa túnica es una representación de Cristo, lo cual el Padre hace porque, a ver, fueron los sueños lo que hicieron que tengan maldad hacia el corazón y envidia a los hermanos. No fue. Primeramente fue la túnica. Porque la túnica, José era una persona normal, común y corriente, hacía las cosas bien. Pero la túnica lo marcó y lo hizo diferente a todos los demás. Y esa túnica hizo que sus hermanos no le pudiesen hablar en paz. Hubo un mundo espiritual que se rompió. Eran todos hermanos, ahora había uno con túnica y ya era el enemigo. No sé si usted me está entendiendo. Entonces la túnica, no puede haber sueños sin túnica. ¿Por qué? Hay muchas personas que sueñan, Dios me dijo esto, Dios me dijo que eso está bien, pero Dios le va a dar antes de un sueño, porque puede ser muchas veces que haya sueños de panza llena, como dicen por ahí, que hayan comido mucho y sueñan. Pero hay personas que sí sueñan de parte de Dios, que Dios les habla a través del sueño, o que Dios les da un entendimiento de lo que quiere hacer en su vida. Eso es una bendición de parte de Dios. Pero yo quiero llevarte algunos puntos. Primer punto, antes del sueño viene la túnica. Todos queremos soñar el sueño de Dios. Y cuando hablamos del sueño queremos ser como José. Sí, porque Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida, sí. Pero antes de eso tiene que haber un apartarse. Él tenía testimonio, José tenía testimonio, pero la túnica
hizo que sea especial para el Padre y la túnica hizo que se diferencie con los demás. No es que Dios está buscando preferidos, Él se sigue complaciendo en su Hijo. Y si la iglesia tiene al Hijo, entonces la iglesia del Señor, no el ministerio, sino la iglesia en general, la iglesia universal, es complacida, es la complacencia del Padre porque el Hijo está en la iglesia, el Hijo está glorificado en la iglesia. Ahora, si la iglesia, si tu vida, si mi vida no representa aquel que lo único que tiene el Padre es complacencia, entonces Él no nos conoce. Y ahí está el punto. La túnica es lo que marca el ministerio de José. Es verdad, él soñó después de 2 sueños. Ni sus hermanos, ni su padre entendieron lo que Dios le estaba mostrando a José. Pero no era diferente a lo que Jacob ya había puesto en su corazón, porque José era diferente. Entonces, esa túnica, la complacencia del Padre, en lo cual el Padre se complace, es el sello, diciendo, en este caso, en Jacob, José es mi complacencia. José es el hijo que podría decir más amo, el que va a llegar a ser y el que sé que puedo poner un gobierno en su vida. Entonces eso genera celos, eso genera un montón de cosas como generó en sus hermanos. Muchos teólogos o muchos comentaristas dicen que José alardeó. Hay muy pocos versículos para poder hablar acerca de esto. José alardeó. Yo creo que José fue obediente. A ver, soñó algo y se lo habló al padre y se lo habló a los hermanos sin malicia. Ni él entendía tal vez esos sueños. Pero José, si era una persona de testimonio, una persona que no hacía lo que hacían sus hermanos, no creo que haya que José era un fanfarrón, no sé si ustedes me entienden. Entonces, antes del sueño, viene la túnica. Sí hay sueños de parte de Dios, pero tú no puedes decir yo tengo un sueño de parte de Dios si antes no te identificaste con aquel que te hace diferente, con aquel que te hace decir yo estoy, a través de los méritos de aquel que creo, Él me justificó, Él me santificó, el pecado Él lo borró, yo soy una persona nueva criatura, soy limpio, estoy dentro de la complacencia del Padre, no por mis méritos, sino por los méritos de aquel. Entonces cuando yo soy esa nueva creación y pienso con esa nueva creación y viene el sueño de parte de Dios, entonces yo puedo decir, ese es el sueño de Dios en mi vida. Aunque no lo entienda muchas veces. Pero tengo la certeza, porque antes del sueño viene la túnica. La túnica te hace diferente. La túnica demuestra el amor y la preferencia del Padre. Eso hizo Cristo en nosotros. Y tú vas a decir, pero es que, a ver, la Biblia declara, tal vez el mundo dice todo camino lleva a Roma, y tal vez estás escuchando y tal vez no sea tú una persona cristiana, una persona con la fe en Cristo, y tal vez crees en diferentes cosas y respeto en lo que estás creyendo, pero quiero decirte que la Biblia, la palabra de Dios dice que no todos los caminos llevan al Padre, que solamente hay alguien que es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, que es el único. Dice la Escritura que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, fíjate que la túnica, fíjate que es Cristo, que la fe en Cristo te hace diferente. Te hace diferente, te hace especial. Y no porque tú eres bueno o malo, simplemente porque Cristo está en tu corazón y porque has creído en el regalo, en la dádiva. Te has dejado poner la túnica del Padre. Viste que lo primero que dicen es cuando hay gente que no conoce y tu entorno y vos llegás al Señor y esa túnica te hace sentir especial, porque la Biblia declara que fuiste llamado a reinar, a gobernar, pero a través de un reino espiritual, un reino de gobierno, pero algo espiritual, con autoridad espiritual, con sabiduría, con principios espirituales. Y si no tienes una túnica, si tienes un sueño, escucha bien, la túnica demuestra el amor y la preferencia del Padre. La túnica hace que te odien. No fueron los sueños completaron, pero fue la túnica lo que hicieron que sus hermanos no pudiesen hablarles en paz. La túnica hace que haya un mundo espiritual que se alborote. No importa el cargo que tenga la persona que tenés al lado tuyo, esposa, suegros, hijos, abuelos, hermanos, no importa. Si hay una túnica, hay un mundo espiritual que va a comenzar a brotarse.
No es José, no fue José. José era el hombre del propósito, claro que sí. Pero para que el propósito de Dios se cumpla tendría que haber ciertas cosas que vengan del Padre y comenzó con el Padre. A ver, el Padre terrenal le puso la túnica, pero era el anticipo de lo que el Padre celestial le estaba poniendo, porque esos sueños eran túnica, eran algo que le iba a hacer que lo odien, que sea marginado, que sea de alguna manera con pensamiento de los demás hermanos para matarle. La túnica habla de la elección del Padre. Y cuando tú tienes la túnica, cuando tú permites que a través de tu fe, la túnica, lo que más a Dios le complace, la complacencia del Padre, que es Cristo, venga a tu vida, entonces tú eres un elegido del Padre. La Biblia declara eso. ¿Y cuántas veces caminas en la vida sin pensar que tú fuiste llamado a gobernar, que tú fuiste llamado y que eres único, que eres una persona irrepetible, que Dios te creó con un propósito, así como José? Pero antes de eso, porque si no hay una túnica y hay un sueño, hay una emoción. Pero si hay una túnica, y a través de la túnica declaras que eres especial para el Padre, a través de la túnica declaras que el cielo te escogió a través de Cristo, que el cielo tuvo misericordia y que el propósito de Dios te llevó a que tú entiendas que antes vivas con tus pensamientos. El libro de Jeremías declara, gracias, el libro de Jeremías declara y dice que ni tus pensamientos ni tus caminos son los mismos que los pensamientos y los caminos de Dios. Es así. Entonces, cuando antes vivíamos, éramos alguien más del montón, estábamos como los hermanos de José, pero cuando el Padre le plació poner su túnica, cambió nuestra vida, porque nos prepara para el sueño de Dios. La túnica te prepara para el sueño de Dios. Si tú no entiendes el comienzo de todo esto, que Él vino a morir por ti, ¿para qué? Para que eso predilecto del Padre haga y cumpla lo que tú y yo no podríamos hacer, que es vencer al pecado. La sangre de Cristo vence al pecado. La sangre de Cristo limpia del pecado y de la culpa del pecado. La sangre de Cristo te hace una nueva creación. Y todas estas cosas que tú ya sabes. Y cuando comienzas a entender eso y comienzas a soñar el sueño de parte de Dios, entonces tú dices, para mí no hay nada imposible. A José no le fue fácil. Claro que no. Ya desde la túnica comenzó a haber divisiones, comenzaron a querer matarle, a no hablarle con paz. Después vino los sueños, se potenció. Y usted sabe la historia, fue a la casa vendido como esclavo, fue a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel, y de la cárcel a ser segundo de Egipto, porque lo que Dios había prometido lo cumplió, claro que sí. Pero ¿qué quiero decir con esto? José llevaba la túnica. En donde José se movía, la túnica lo marcó. La túnica lo hizo entender que él era especial para el Padre. Él era amado para el Padre. Él no se olvidó del Padre, porque si tú no tienes esa túnica, puede ser que te olvides del Padre. Los discípulos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre, y aquel que me ve a mí ve al Padre. Si tú no llevas la túnica, tú no puedes tener relaciones con el Padre, porque sabes una cosa, tú oras a través de la túnica. Dice que en el orden de la oración que es al Padre, en el nombre del Hijo, a través del Espíritu Santo. Y muchas veces hablamos con el Padre, pero si no está esa túnica genera tu relación con Dios, porque tú sabes que a través de Cristo Dios te eligió, Dios te escogió. Y tú tienes una intimidad, ya ahora te llaman hijo a través de él. No es José, es la túnica del Padre en José lo que marca diferencia, lo que hace. Tú puedes soñar, te van a llamar soñador, pero si no pasas por la túnica, que la túnica habla de quién eres para el Padre. Y yo soy alguien, en realidad no es lo que Cristo hizo, es su favor lo que me hace ser hijo y lo que me hace es tener los beneficios de hijo. Yo no hice nada, soy más que vencedor, porque el que venció me la hizo fácil, la túnica. Pero si yo no me identifico con la túnica, entonces hay cosas que no voy a poder lograr ni entender en el mundo espiritual. Si usted está entendiendo este concepto, yo quiero decirte que antes del sueño viene la túnica. Seguramente Dios tiene un propósito con tu vida, pero si viene un error o viene tal vez las cosas no te salen. Ayer hablaba de la circunstancia, la palabra de Dios. Y a veces decíamos que las circunstancias cambian y no te das cuenta y cambian y van cambiando y parece que siempre te cuesta un poquito más.
Por eso es que bueno que la fe sea acorde a las circunstancias, que cada día podamos renovar nuestra fe y aumentar nuestra fe. Pero, ¿qué quiero decirte con esto a través de la palabra de Dios? Que el Padre envió a su Hijo para que esa túnica, para que a través de esa túnica tú seas el predilecto, tú te sientas de esa manera. Pero no por jactancia, ni por orgullo, ni por soberbia, ni para que te hagas el fanfarrón en la ley diciendo yo soy mejor. No eres mejor, no eres tú, es la túnica lo que hace que marques diferencia. Lo que hace que haya un mundo espiritual que se comiencen a complotar. Antes José era uno más del montón y tal vez era el que le llevaba la información al padre, pero los hermanos no le tenían en cuenta. Pero ahora a través de la túnica los hermanos podían ver que había favoritismo. Y yo quiero decirte en el nombre del Señor que tal vez hace mucho tiempo no te hayas sentido así, que tú eres el favorito, un favorito de Dios, que es un hijo favorito. Y tú dices, pero ¿cómo? Que cualquier persona que lo crea es una persona que va a entender que a través de la túnica es un favorito de Dios. Que Dios no pone su confianza en hombres y mujeres que sepan que no lo van a lograr. Dios cree, Dios sigue creyendo que a través de la fe en Jesucristo todos tus imposibles van a ser posibles para la gloria de Dios. Por eso en esta noche te aliento y te digo, ¿quieres soñar un sueño de Dios? Antes, identifícate con la túnica. Antes del sueño viene la túnica. La túnica es lo que comienza, lo que prepara, es todo. ¿Sabes por qué? Porque el sueño no puede fundamentarse un sueño si no hay un entendimiento y una comprensión. Que no son tus fuerzas, que no es tu filosofía, que no eres tú, sino que es Él en ti. Que es Cristo en tu vida. Jacob como papá no se equivocó. Jacob dijo, cuando era jovencito, ¿sí? Jacob dijo, mi hijo va a gobernar, mi hijo es especial. Pasaron los años y se encontraron en Egipto y él como segundo. No te olvides que el faraón era el dios de ese mundo. Y José, el que fue marcado con una túnica para gobernar, estaba aconsejando y estaba de alguna manera gobernando también. Y fue un canal de bendición. Por eso es identidad. Es que acoplando la palabra de ayer y la de hoy, las circunstancias van a cambiar. Pero si no hay una túnica, si tú quieres soñar el sueño de parte de Dios, pero no tienes una túnica, la túnica viene antes del sueño. Y tú dices, pero vengo a la iglesia y las cosas me van mal. A ver, si hay una túnica, hay un mundo que te va a perseguir. Hay personas en tu casa que hay un mundo espiritual que se va a levantar. Porque van a decir, pero vos qué te pensás, vos qué pensás, que solamente a Dios, a Moisés le pasó eso. A Aarón y María, sus hermanos, se complotaron y dijeron que solamente Dios va a hablar a través de tu boca. Esa es una demostración que hay una túnica y que hay un sueño. O sea que la túnica no te la hace fácil, te la hace difícil. Porque cuando tú vienes a Cristo y tú dices, bueno, Dios es amor, claro, pero cuando tú aceptas a Cristo y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida, hay un mundo espiritual que se levanta. Y el que no te peleaba ahora te va a pelear, porque hay un mundo espiritual que va a querer lograr lo que no pudo lograr con José, lo que no pudo lograr con Moisés y lo que no pudo lograr con Jesús. De opacar el propósito de Dios y el sueño de Dios en tu vida. ¿Quiénes llegan a cumplir los sueños de Dios? Aquellos que se identifican con la túnica, aquellos que saben que son especiales, pero no por jactancia ni vanagloria, porque es una elección del Padre. O sea, es una cosa, sí es verdad, nosotros abrimos nuestros corazones, pero ya estamos predestinados en Cristo, de que un día nuestros corazones se iban a abrir, que el cielo eligió. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes que entender que el cielo te eligió para grandes cosas en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. El cielo te eligió para grandes cosas. Así que identifícate con la túnica. Hay muchas personas, y lo hemos dicho también nosotros, separamos el sueño de la túnica, pero creo que no se puede separar. Es la túnica y el sueño. Y después viene todo. Fíjate que no fue fácil. Claro que no. Para ningún hombre. David
siendo un hombre que se le puso una túnica, Samuel fue, lo ungió. Dios le dijo: Samuel, no mires lo que mira el hombre, yo miro de una manera diferente, yo busco otras cosas, miro el corazón. Y en ese día lo ungió en secreto, pero hubo una túnica que le fue puesta. Y cuando hay una túnica, dice que de ese día comenzó David a entender que fue llamado a ser rey, a gobernar con un pensamiento. Comenzó a cambiar su pensamiento, y eso le trajo que haya un Saúl que lo persiga hasta que Saúl murió. No te sorprendas de que cuando la túnica está en tu vida, el mundo espiritual se levante, te vituperen, blasfemen, quieran verte muerto, el que no se levantaba se va a levantar, porque es necesario. Porque si sigues la huella de aquel que es el predilecto del Padre, de Cristo, Jesús vino con un mensaje de amor, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de perdón, y el mundo, este sistema corrupto, este sistema diabólico, lo mató. Entonces, ¿había propósito de Dios? Claro que sí. Pero date cuenta que el mundo no está acostumbrado, el mundo no va a tolerar a los que se pongan la túnica. Los hermanos de José lo odiaron, porque había propósito de Dios, no lo pudieron matar, pero en el corazón de ellos estaba la muerte. Ese es el mundo espiritual. El mundo espiritual quiere verte muerto, el mundo espiritual quiere verte derrotado, pero no se trata de lo que tú hayas hecho, no se trata de lo que tú hayas logrado, se trata de saber lo que fue lo primero que se te manifestó en tu vida, que fue la túnica, que es lo que te hace que la elección del Padre, ser consciente que la elección del Padre, que tú eres una elección del cielo, que Dios no se equivoca. Y si Dios no se equivoca y tú abriste tu corazón al Señor, lo que Dios empezó en tu vida, Él lo va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. No estoy diciéndote que tú no tengas responsabilidades, claro que tienes responsabilidades, pero lo que es imposible para ti será posible para Dios. Lo que no entendía lo vas a entender, lo que no podías hacerlo lo vas a hacer, porque Él no ha dejado de creer en ti. ¿Por qué? Porque no mira tu vida, sino mira la túnica, mira a su Hijo en ti, sabiendo que si el vencedor está en tu vida, eres más que vencedor, como dice el Escritor. Así que te animo que en este primer día de semana tú te sientas un elegido de Dios. Entonces te sientas el preferido de Dios, pero no por jactancia, sino porque el preferido está dentro de tu vida. Porque tú abriste el corazón a lo que se complace el cielo y el Padre, a lo único que se complace el cielo y el Padre. Tú puedes tener muchas cosas, puedes lograr muchas cosas, pero si no está el Hijo en tu vida, el Padre no te conoce. Por eso dice allí la palabra de Dios, cuando estaba siendo bautizado Jesús y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en lo único que me complazco, en lo cual yo tengo complacencia. Así que te animo, te aliento, que esta semana comiences de una manera diferente, con un pensamiento de victoria, con un pensamiento de superación, pero no por tus méritos y tu logro, sino que tienes que ver esa vestimenta, esa túnica, eso que vino, el regalo que vino del Padre, lo que hizo que comience tu historia. Así que muchas veces me vas a decir, pero no puedo. ¿Sabes por qué no lo estás logrando? Porque te has olvidado de aquel del comienzo de todo. Hay una canción que nos bendice mucho que dice: llévame a la cruz, al comienzo. Es verdad, si tú no vas al comienzo y el Espíritu Santo no te lleva al comienzo de todo, donde cambió tu vida. ¿Quién cambió tu vida? ¿Una iglesia, un ministerio, un pastor, un apóstol? No, es Cristo. Es la túnica del Padre, el sentirte que antes eras nada y ahora eres alguien para Dios. Qué importante es esto. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Por eso es lo que te potencia, por eso seguimos adelante. No es por nosotros, es por Él. Es por Él, es por su gracia, por su victoria, por su amor, por su bondad. Simplemente, entonces ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están escuchando este mensaje, no es por tu mérito ni por tu obra. Es por la obra de aquel que murió en esa cruz y que el Padre le resucitó. ¿Sabes por qué? Hablo de esto porque yo no puedo separar túnica y sueño. Tú tienes un sueño de parte de Dios, pero nunca lo vas a poder cumplir ni experimentar o entender, porque el sueño parece lindo, pero hasta lograr que se concrete van a venir un montón de circunstancias y luchas que te van a hacer querer bajar los brazos. Pero si tú entiendes que fuiste marcado para ser diferente, para ser alguien especial para Dios, entonces tus días tienen que ser diferentes. Tú tienes que empezar con un pensamiento de victoria. No importa lo que no tienes, lo importante es que te potencies en lo que tienes. Decía Juan
un pensamiento, mi hermano Juan decía, y recordaba un pensamiento que lo pusimos, que nació en mi corazón, y es un pensamiento tan simple que dice que la lucha no te encuentre luchado, sino luchando. ¿Por qué te encuentra luchando? Porque sabes que tú no lo puedes solo, pero que hay un Dios que pelea por ti. Que sabes que lo que Dios prometió lo va a cumplir en tu vida y en tu familia. Y aunque la realidad o las circunstancias, como hablaba la palabra de Dios ayer, cambien, si tú tienes la fe suficiente para poder pararte y decir lo que Dios prometió lo va a cumplir, entonces no hay nada que en esta semana te permita a ti que venga el pesimismo, que venga, como dicen los chicos, el bajón, que venga el desánimo, puertas abiertas a diablos, a demonios, para venir a perturbar nuestra vida. Y tú dirás, pero pastor, estamos en cuarentena, no tengo esto, no tengo lo otro. Pero tienes a un Dios vivo, perfecto, tienes a un Padre que te eligió, te escogió, y así como José, el Padre no se equivoca. Jacob no se equivocó como padre, porque esa túnica no venía de Jacob, sino venía del cielo, para profetizar a través de esa túnica que José, en el tiempo de Dios, iba a gobernar. Yo quiero decir, quiero por esta palabra profetizar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura, que Dios te llamó a gobernar, y que lo que Dios prometió en tu vida, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Tus ojos van a ver todas las promesas que Dios te habló a ti. Por eso sigue creyendo a todo lo que viene de parte de Dios. Sigue hablando todo lo que viene de parte de Dios. No vas a ver, quiero que entiendas esto. Si tú tienes la túnica, no pretendas agradar a todo el mundo. Es imposible, nunca vas a poder agradar a todo el mundo. Hay personas que te van a decir, pero ¿tú qué piensas? ¿Que solamente a ti? Yo no sé si a ti te habla o no. Yo simplemente, por eso decimos siempre que el milagro no es hablar de Dios, sino que Dios te hable. Sí, pero a vos te va a hablar. Es la elección del Padre. Es la elección del Padre. Si Dios te habla es porque la túnica está puesta ahí, porque eres el preferido del Padre, porque a través de Cristo Él te mira con las virtudes del Maestro, con los triunfos del Maestro, y te mira como más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que mírate como Dios te ve. Ahí está el peor fracaso, que no nos miramos como Dios nos ve, sino nos miramos como nos ven los hermanos de José. ¿Quién se cree este? ¿Qué será de esto? José fue un hombre que se mantuvo leal al sueño de parte de Dios, porque se mantuvo leal a Dios, se mantuvo leal a aquel que le dio una túnica, aquel que lo hizo sentirse especial. Amén. Que el Señor bendiga tu vida en esta noche, que el Señor pueda darte la gracia de comprender este mensaje simple. Aquí no hay muchas teología, pero es para que tú entiendas, tú que estás del otro lado, que entiendas lo que el Señor quiere hablarte. Así que en esta noche oramos a Dios. Padre, te pido, te imploro que tú muevas tu mano, Señor. Yo quiero que usted pueda allí juntos orar. Allí vamos a conectar un momento más Zoom también para que mis hermanos, si pueden, se conecten, y luego vamos a estar haciendo esta oración. Si pueden conectarse, conéctense. Ahora vamos a orar, pero escucha, tú eres un elegido, un escogido. Tú eres el predilecto, y tú vas a decir, pero es porque el Padre ve al Hijo, ve su túnica. Es algo profético. Eso profético que te dice, tú lo vas a lograr. Y yo no sé cómo te